¿qué tal están? La sanidad es un tema recurrente, a veces un instrumento de nuestros políticos, instrumento arrojadizo, y esta semana no lo es menos. A la vista de lo ocurrido en Madrid el pasado fin de semana, traemos un asunto tan importante y tan vital a nuestro debate de los jueves. Lo hacemos de forma constructiva, sometemos a exploración, a un profundo examen, la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha. Hoy en Calle Ancha sometemos la sanidad regional a examen. Los puntos de atención continuada se ven desbordados por la lista de espera que arrastra la atención primaria en Castilla-La Mancha. Sin embargo, mientras Madrid se moviliza por su atención primaria, llama la atención entre pacientes y profesionales que no pase lo mismo en Castilla-La Mancha, donde la lista de espera en el primer escalón va de 2 a 4 semanas. Los sanitarios llevan desde mayo reivindicando lo prometido, el desbloqueo por fin de la carrera profesional sanitaria. Quedó interrumpida en febrero de 2012 con el gobierno Cospedal, después el PSOE la incluyó en sus programas electorales de 2015 y 2019. Pero los sanitarios llevan 7 años esperando. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene reconocida la carrera profesional, pero en situación de bloqueo. Nuestra región también tiene un déficit de 4.450 enfermeras. Son los cálculos del Consejo General de la Enfermería que revelan que nuestra comunidad autónoma es la sexta del territorio nacional con peores ratios. Hoy hacemos examen de conciencia en Castilla-La Mancha. ¿Qué necesita el Sistema Regional de Salud y nuestros hospitales y centros sanitarios? Arranca Calle Ancha. Bueno, pues la sanidad regional a debate hoy en Calle Ancha y lo hacemos precisamente pues acompañados de profesionales de nuestra sanidad. Les presento ya quienes nos acompañan. Tenemos a Fernando Gómez Bermejo, es del Sindicato Médico CENS. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También tenemos a Nieves Gómez, secretaria provincial de SATSE, del colectivo de enfermeros. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Francisco García Alcaraz, diputado provincial de Sanidad. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Por el Partido Popular también tenemos al portavoz de Sanidad en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también en último lugar y no menos importante, Silvia Cruzat, responsable de Sanidad de CESIF Albacete. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, he de decir para ir rompiendo el hielo que es un tema, bueno, pues desde luego que con gana, porque normalmente son 4 invitados en nuestro plato de Visión 6 Televisión de Calle Ancha. Esta noche tenemos a 5. Lo que vamos a hacer, como siempre, es comenzar con un primer titular abierto. Las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Hemos visto ese fin de semana con la sanidad en alto en Madrid. ¿Está la cosa igual, peor, mejor? En Castilla-La Mancha no lo sé. Fernando, empezamos por ti. Vamos a ver, Castilla-La Mancha y Albacete sobre todo no tienen la sanidad que se merece. Eso es lo primero que quiero decir. ¿Que está igual? Pues seguramente no. Yo no desconozco totalmente lo que ha ocurrido en Madrid, pero sí te puedo decir que Albacete tiene carestía de médicos. Totalmente. La prueba evidente lo tienes, que tiene los hospitales periféricos y todavía no tiene las plantillas cubiertas. La atención primaria tiene una escasez de médicos porque, y lo vemos todos los días, porque los compañeros tienen cupo de cartilla de 2.000 cartillas. Cuando tiene que tener muchas menos cartillas. Al tener menos cartillas, habría más médicos, lo cual un centro de salud en vez de 9 tendría 12. En el momento que falta uno, hay que repartir los pacientes ese día en el resto. Eso produce una sobrecarga. Que lo notan pacientes y claro, facultativos. El paciente primero que lo nota. Aquí el perjudicado siempre es el paciente. Porque si tú no le das la asistencia sanitaria que se merece, pues tenemos el problema que tenemos. Y luego la atención primaria, los puntos de atención primaria, pues escasean médicos. Y lo estamos viendo todos los días. Es raro que el PAC 1 no tenga un día u otro un -1. ¿Por qué el PAC-DOC, que es lo que yo me pregunto, no funciona todos los días de la semana? Albacete tiene 180.000 habitantes, 170.000. Sí, por cuestión poblacional, un primer titular, Nieves, desde SATSE. No sé si a la vista de lo que ocurrió, lo que digo, bueno, en Madrid, bueno, pues deberíamos poner, como se dice popularmente hablando y coloquialmente hablando, las barbas a remojar, no lo sé. Yo creo que el sistema sanitario español tiene prácticamente las carencias o las mismas carencias en todas las comunidades autónomas con ciertos matices. Evidentemente en Castilla-La Mancha y en Albacete en concreto hay una carencia evidente de profesionales.
de todos los ámbitos. En el caso concreto de los profesionales de enfermería es algo que venimos denunciando desde este sindicato y desde la organización colegial, como ayer o antes de ayer se publicó una nota que ha sido curioso porque ambos hicimos un estudio, cada uno utilizando nuestros recursos, y hemos coincidido en la cantidad de enfermeras y de profesionales de enfermería que faltan en concreto en Albacete y en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el titular es que necesitamos mucho más recursos, tanto humanos como médicos, enfermeras, celadores, fisioterapeutas, matronas, y necesitamos también mejores infraestructuras. Albacete tiene un hospital que yo siempre he calificado como que es un hospital que está enfermo. Por mucho que queramos ampliar, maquillar. Exactamente, pues no dejamos de tener un hospital que, como bien dice Fernando, la población de Albacete no nos merecemos. Entonces mi titular es ese: necesitamos profesionales e infraestructura, ambas cosas. Tenemos la suerte de tener al diputado provincial de Sanidad, al cual pues le doy las gracias antemano por su presencia hoy aquí. Bueno, pues por alusiones, imagino, y un primer titular. Nada, gracias a vosotros por dar esta oportunidad. Yo creo que no tiene nada que ver la sanidad que teníamos después del gobierno del Partido Popular del 2011 a 2015, y me voy a referir con datos concretos a lo que tenemos actualmente. Nada tiene que ver el presupuesto que se destina hoy en día a sanidad, nada tiene que ver las plantillas de sanidad del 2015 al 2022, nada tiene que ver la inversión que se ha hecho en alta tecnología en los diferentes hospitales de la región, nada tiene que ver con paralizar obras y volver a retomar las obras de los hospitales y de los numerosos centros de día y centros de salud y consultorios locales, nada tiene que ver eso que fue cuando gobernaba el Partido Popular con la actualidad, que hay una hoja de ruta clara, que habrá que mejorar ciertas cuestiones como pueden ser profesionales como la carrera profesional, también otras como la lista de espera, y que hay un plan de choque para reducir la lista de espera, y daremos datos también, creo, en esta tarde. Nada tiene que ver, es decir, en Madrid ha surgido un problema, que es que han cerrado puntos de atención de urgencia, de atención primaria, y a raíz de ese cierre y de la no atención a la ciudadanía de Madrid, pues la ciudadanía ha respondido saliendo a la calle. Bueno, una presidenta también que ha dicho que son pues manifestaciones con ese matiz político. No sé si es la visión. Bueno, aquí también se dijo por parte de dirigentes del Partido Popular que los médicos iban a las guardias a dormir, que yo recuerde. Bueno, pues también tenemos la suerte de contar con miembros del Partido Popular. Juan Antonio, adelante, un primer titular. Bueno, un primer titular es que no vamos a coincidir, Paco y yo, es evidente que no vamos a coincidir en algunas de las cuestiones que relataba. Castilla-La Mancha, desde luego, en estos 8 años del gobierno de Emiliano García Paje, ha evidenciado un problema grave en el ámbito sanitario, y lo ha evidenciado con la situación en la que nos encontramos hoy. Lo ha evidenciado la pandemia, seguramente en toda España lo ha evidenciado la pandemia, pero aquí ha incidido especialmente, ¿no? La carestía de profesionales en el ámbito médico, en el ámbito de la enfermería y en el resto de ámbitos sanitarios se nota, y más en una provincia como la nuestra, que no debemos de olvidar, independientemente de los núcleos urbanos grandes o lo que es la capital, también el problema de la sanidad en el ámbito rural. Yo, desde luego, no sé si hay motivos o no hay motivos para hacer lo mismo que han hecho en Madrid. En Madrid lo que sí que está claro, más allá de cualquier cuestión, es que había una cantidad importante de personas, y yo creo que todos debemos tomar nota de la situación que se produjo el pasado domingo en Madrid. Pero es evidente que en Castilla-La Mancha, y llevamos ya 2 años, por ejemplo, en donde el gobierno de Emiliano García Paje, a través por ejemplo, la transferencia nominativa que hace de sanidad al SESCAN, está disminuyendo dinero. Eso no es apoyar la sanidad en Castilla-La Mancha, es decir, hace 2 años se transferían 237 millones de euros más al SESCAN que se van a transmitir en este año 2023. Si queremos apoyar la sanidad, tenemos que mantener sostenido en el tiempo ese tipo de presupuestos para dar respuesta a las verdaderas necesidades. Y por lo tanto eso no está ocurriendo. Por poner un ejemplo, lo digo porque Paco ahora se nos mire bien los datos antes de empezar a hablar,
hay más gente esperando una operación ahora que cuando Emiliano García Paje entró a gobernar en 2015. Es decir, hay un 5,3% más de lista de espera quirúrgica ahora a octubre de 2023, que los datos salieron ayer del propio gobierno regional, que en junio del año 2015. Por lo tanto, después de 8 años en donde se dice tener tanta tecnología, se dice tener tantos profesionales, se dice tener tanto de todo, hay más gente esperando una intervención quirúrgica. Paco, sé que por alusiones quieres contestar ya, pero si os parece vamos a terminar esta primera ronda de intervenciones abiertas. Silvia, ¿en qué momento estamos con la sanidad pública regional? Bueno, yo como soy la última y por no repetir mucho, voy a empezar por el final, dando el titular. Mi titular es que si no tenemos salud no tenemos nada. Es una repetición, es un, no sé, un comodín que se dice, ¿no? En un segundo me he dado cuenta de que mi vida ha cambiado totalmente, pues es eso. Me gustaría, así como dejándolo en el aire, que intentáramos sacar la política de la salud, de la educación y de la justicia, sobre todo si fuéramos capaces en este país, conseguiríamos todos llegar, quizá con más pausa y tranquilidad, a los objetivos marcados. No estamos igual que en Madrid, no hay ninguna comunidad que esté igual que otra, porque no podemos comparar comunidades de 5 provincias con una que tiene una, comunidades que tienen una dispersión de otras que tienen menos, que si hay más rural, que si hay más urbano. Lo que sí es común en toda España, que por desgracia esto sí que lo tenemos todos igual, es la mala calidad que en este momento tiene de salud el Sistema Nacional de Salud, que era uno de los mayores logros que había conseguido este país y que por diferentes circunstancias se ha ido estropeando. Y creo que es allí donde hay que hacer un inciso, en conseguir entre todos volver a tener lo que teníamos. Ahora hay una manifestación muy importante en Madrid que creo que hay que escucharles, pero es que CESIF, mi sindicato, ya en julio de este mismo año, aparte de otros escritos anteriores, habíamos registrado una carta a la Dirección Provincial de Ordenaciones Profesionales del Ministerio de Sanidad pidiendo una reunión urgente del grupo de trabajo de atención primaria para abordar ¿qué? Pues las condiciones de abandono en que está la atención primaria. Entonces no es cuestión de que cuando una cosa explota, mira, ha explotado, no, si te estoy avisando de que va a explotar. O en el año en el que estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Claro, todo se junta. Entonces yo creo que lo que hay que tener es datos, predisposición. Yo no voy a plantear problemas, yo lo que pretendo es, si tengo un problema, vamos a ver cuál es la solución, cómo he llegado aquí, y una vez que sé cómo he llegado aquí, qué puedo hacer para evitar seguir aquí, que no me parece que sea el sitio más adecuado para estar. Quiero recordar que el 24 de septiembre en Madrid hubo una manifestación magnífica, solamente estuvo el sindicato CESIF, que fue el único sindicato que ha salido a la calle a defender a los empleados públicos, dados por la pérdida de las condiciones laborales y de sanidad que tienen los sindicatos, los empleados públicos. Por alusiones veo varias respuestas, vamos por orden, si os parece. Bueno, aquí Partido Popular y PSOE se me han adelantado con el tema de las listas de espera. Paco, ¿quieres contestar, me imagino? Te voy a dar un dato. Vamos a ver, estos listados son los listados de octubre de este año, oficiales de la página del Gobierno regional. Este listado es octubre, porque hay que comparar mes con mes. Ah, sí, es verdad. Lo de las peras y las manzanas que me decían ayer. Bueno, yo he comparado el día que entró Emiliano García Paje a gobernar en Castilla-La Mancha. Y 8 años después, estamos peor. Sabes que hay secuencias temporales y sí, variaciones. Junio de igual que en el desempleo, unas elecciones se igual que en las enfermedades, que hay se produjeron unos tipos de enfermedades que se dan más en otoño, otros que se dan más en mayo de 2015, ¿verdad? Pero vamos, si me permite. Porque ese dato no lo queréis utilizar porque no os beneficia. No, yo utilizo el dato que yo creo que está en la página. La perversidad de cómo se pueden leer e interpretar yo las listas de espera, que de eso también está muy cansado el ciudadano, ¿eh? Yo tengo aquí los datos oficiales. Y yo también. Tú los tienes mal. No, desde mayo, vuelvo a insistir, en mayo de 2015, ganó Emiliano García Paje unas elecciones. Bueno, que no la ganó. Hay que decir que no la ganó. 48.476 pacientes esperando cuando gobernaba el PP. Números absolutos. Poco más de 20.000 pacientes a final de este año. De todas formas, Paco, yo creo que también retrotraerse siempre a todo ocurre en el año 2012. No es que tienes que tener un punto de referencia. No, tienes que tener un punto de referencia. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuánta alta tecnología hubo de inversión durante el periodo del gobierno del PP?
Hombre, con los recortes de Cospedal me imagino que poco. Sí, desde luego en Albacete Si me permitís que os dé el dato, un solo TAC, y de segunda mano. 2011-2015. Sí. 2015-2022, 39 TAC, 17 resonancias magnéticas, 8 aceleradores lineales, 8 mamógrafos digitales, 7 salas de hemodinámica, 5 PET-TAC. 5 PET-TAC. No estoy hablando concretamente, si mezclamos... Los respiradores de Barajas, cuéntanos también. Puedo hablar de esos respiradores que fue el consejero. La referencia es de donde venimos. Esa es la referencia, ¿no? El hospital de Albacete ¿O desde cuándo se cuenta? Inauguró año 85. ¿Desde 3 cuándo camas por cuenta? habitación. Seguimos teniendo 3 O sea camas que los por datos, habitación. las opiniones Eso se pueden es hacer, pero una los datos... vergüenza tratar así al ciudadano de Albacete. Claro. En el peor hospital de Castilla-La Mancha, que es el de Albacete. Hospital de referencia, Facultad de Medicina. Hospital de referencia que no nos quiere reconocer servicios centrales. ¿Vale? O sea, que no, aquí ya la política aparte. Sí. El hospital de Albacete no ha mejorado en nada. Todo lo contrario, ha ido empeorando. Y si los políticos no quieren verlo, ese es su problema. Pero el ciudadano es el que lo sufre todos los días. Nieves, creo que por alusiones también querías hablar contestar a Silvia. Dos cosas. En primer lugar, cuando Silvia ha manifestado, ha dicho que ha sido el único sindicato que se ha manifestado a favor de los trabajadores y del sistema. Y el primero, o en otra manifestación. No es cierto, porque es cierto, nosotros desde SATSE, en concreto, desde el mes de diciembre, lleva haciendo concentraciones en la puerta del Congreso en Madrid a nivel nacional para protestar precisamente, entre otras cosas, pues por el tema de la jubilación anticipada, por la iniciativa legislativa popular que tenemos en marcha para regular el número de profesionales, o sea, el número de pacientes que puede llevar cada profesional. Entonces, bueno, la última manifestación que hicimos muy grande han sido dos últimamente, una fue en junio y otra que hicimos precisamente en el mes de octubre, o sea que finales de septiembre. Yo creo que todos los sindicatos, y en concreto hablo por el mío, que es el que conozco, estamos en esta época convulsa. Es cierto que yo llevo muchos años en esta organización y nunca habíamos vivido un periodo con tanta protesta y con tanta manifestación pública. Sí que hemos hecho movilizaciones, pero últimamente es cierto que durante el último año el tema bueno, pues ha ido increciendo. Exactamente. Una cosa de la lista de espera que quería comentar. Yo también, que solamente quiero decir una cosa, y os lo digo a vosotros dos. Me da igual que haya una lista de espera de 10 arriba, 10 abajo. Eso no es lo importante. Lo importante es que haya una lista de espera, que hay gente, que hay población que está esperando durante mucho tiempo a que haya una solución a su problema de salud. Y eso es un mal endémico del sistema sanitario en Castilla-La Mancha. Un poquito más, un poquito menos, 10 arriba, 10 abajo, al final son datos, cifras que, bueno, pues podemos manejar. Y lo importante es que la gente, hacer un plan de choque sería decir, bueno, a más de 3 meses no puede haber una lista de espera. O sea, o más de 2 meses, o incluso más de un mes. Y eso sería lo acertado y lo adecuado. Realmente que haya 5 más que en el año 2012 o 6 menos, yo creo que debemos de reconocer que el problema está y que lo que tenemos que hacer es, o lo que tenéis que hacer es tomar decisiones y solucionar el problema. Yo, si Silvia, me permites, estaba Silvia antes. Venga, bueno, Juan Antonio. Es por lo de las citas. Rápidamente. Yo recorro la región y, bueno, pues al final la gente se pone en contacto con nosotros. Cita, no es el Hospital Albacete, cita del Hospital Mancha Centro, aparato digestivo 28 de agosto 2023. Cita preferente para otro paciente, consulta de oftalmología, Hospital Nuestra Señora del Prado, para 7 de diciembre de 2023. Cita de traumatología en el Hospital del Complejo Universitario de Toledo, 2 de octubre de 2023. Cita del Centro de Especialidades de Illescas para hacer una ecocardiografía para el 8 de enero del 2024. Esta es la sanidad de Emiliano García Paje. ¿Puedo contestar una cosita? Sí, Silvia, adelante. Bueno, yo suscribo al 100% lo que ha dicho Nieves respecto de vosotros dos y que también os he intentado yo decir un poquito al principio. La lista de espera no solamente son esos números. Nosotros desde CESIF hemos pedido la lista de espera por escrito a las diferentes gerencias y no nos las han entregado. Y te dicen, vete al portal de transparencia. Yo el portal de transparencia no sé dónde sacan los datos. Yo los tengo aquí, sé que yo los leo, pero es absurdo, porque yo
que como profesional, soy otorrino, estoy dentro del hospital, sé cómo está la lista de espera y esos datos no son reales. También me ha dicho otra gerencia, no, tú no tienes por qué preguntar esto, Silvia, es muy importante, que tú eres, ojo, claro, es que tú vas a defender los derechos de los trabajadores. Y esto es un problema del usuario. Vamos a ver, yo también soy usuario, pero mis afiliados, yo he tenido a médicos sentados delante de mí, desesperados. Hazme una nota de prensa, que hemos sacado varias notas de prensa muy gordas sobre problemas del área de salud de Albacete, sobre escritos pasados por registro, de que tenemos en lista de espera pacientes oncológicos, de que hay enfermedades muy graves, que no son oncológicas, pero son graves, y luego hay enfermedades menos graves, pero que para el paciente que las sufre también son importantes. Y para que no se puedan utilizar mis palabras ni en un sentido ni en otro, estos escritos los he hecho ahora y estos escritos los he hecho con gobiernos de otro color. Quiero decir que es un problema endémico de nuestro hospital. Un problema endémico, quizá, y añado otro ingrediente a la noche, quizá la pandemia no ha acrecentado los problemas también de la sanidad y ha ralentizado, ¿no? Bueno, pues tratamientos, diagnóstico, lo que estamos diciendo. No, pero la pandemia ha puesto en manifiesto problemas que ya teníamos. Evidentemente, si yo tengo un cuello de botella que he creado en la pandemia porque no he podido hacer cirugías y tal, un incremento de lista de espera en el 2020 entra dentro de lo normal, pero ya veníamos mal. ¿Y qué pasa en Albacete? Pues que delante del hospital actual había una explanada preciosa donde se podía haber hecho un hospital maravilloso con su facultad de medicina. Por motivos X, que no creo que sean en ningún caso asistenciales, no se ha hecho. Ahora estamos trabajando en un hospital donde no se cabe, donde están las obras que favorecen las infecciones, donde no tienes quirófanos para operar. Es decir, no es que no opera un paciente, no, es que no tengo quirófanos para operar. Entonces, esta es nuestra realidad y nos han maltratado a la sanidad de Castilla-La Mancha y Albacete en particular, y ahora me pongo en un modo muy albaceteño. Es que nos han discriminado a los albaceteños desde todo, desde que tenemos especialidades que son de referencia y no nos las quieren reconocer. Desde que, no sé, la Fundación de Parapléjicos tiene que llevar todo lo que es el tema también de investigación, cuando en Albacete tenemos magníficos profesionales investigando. Vamos a defender un poquito también el pudor de ser albaceteños. Fernando. Mira, hubo una ley de garantías que la lista de espera era de 3 meses para consultas y pruebas diagnósticas y para 6 meses de cirugía, y se quiso mejorar, pero claro, ¿cómo se trabajaba en los hospitales? Mañana y tarde, todo el mundo, y decía, hombre, es que hacéis peonadas. Ahí el PP se equivocó totalmente por las declaraciones que hizo el señor Echanit, que no es santo de mi devoción, este tampoco, pero o sea, ahí se equivocó y funcionaba bien. ¿Qué pasa? Que eso cuesta mucho dinero. Y la sanidad cuesta dinero. Mucho dinero. ¿Y sabes por qué funciona la sanidad? Gracias a la mano de obra barata que tiene. Somos los peor retribuidos, los peor pagados de todo el territorio europeo. Es una profesión que ha venido a menos en ese aspecto también, claro. Hombre, claro. Mano de obra barata, y que tú trabajas bien, pero con unos sueldos que tú te vas. ¿Por qué se van? Luego hablaremos de por qué no hay profesionales, supongo, claro, por qué se van. Es que te vas a Francia, no te falta que te vayas a Tombuctú, te vas a Francia y cobras el doble sin guardias. Y las enfermeras que estamos formando, buenísimas, se van por este y por otro tema que luego supongo hablaremos, pero que tenemos muy buenos profesionales, muy bien formados, nos cuesta un dineral formarlos y luego se marchan por las condiciones laborales y retributivas, pero no solo retributivas, las laborales también. Y las laborales también porque no estamos bien considerados. Y la prueba evidente es que después de todo lo que ha pasado con el COVID, ¿qué hemos recibido a cambio? Sí, aparte, el primer frente, obviamente, aplausos de quien nos lo agradece, pero de los políticos, nada. No hemos recibido nada. Incluso hasta insultos, no sé si por alusiones, Partido Popular, PSOE, no sé si queréis comentar algo antes de hacer una pequeña pausa publicitaria. Yo vamos, sinceramente, yo es que creo que la realidad y el día a día es el que están poniendo de manifiesto ellos, ¿no? Yo creo que sí que es verdad. Yo, desde mi punto de vista, o en mi posición en este momento, sé que dar las gracias 1001 vez seguramente no es suficiente, porque efectivamente, retomo las palabras de Fernando, es decir, están autogestionándose. Los profesionales son los que están tomando decisiones dentro de sus centros de trabajo para atender lo mejor al paciente, porque de encima de ellos, en el ámbito político, no hay nada.
no hay nadie con capacidad de toma de decisión, no hay nadie que pueda subsanar. Eso tampoco se puede decir, no, y más con un consejero del ramo también, ¿no? No, sí, con capacidad de toma de decisión sí, pero que tome decisiones no. Es decir, si en un centro de salud faltan 2 facultativos a las 8 de la mañana, si no es por el resto de facultativos de ese centro de salud, no se atiende a los pacientes. Nadie va a tomar una decisión ni van a sustituir a ese profesional en ningún ámbito. Y si eso pasa en la zona de la Sierra del Segura o la Sierra de Alcaraz, ese día no hay médico en el pueblo. No hay médico, porque nadie sustituye a ese profesional. Paco. Nada, yo creo que nunca vamos a coincidir, evidentemente, porque lo que no Eso era es la de esencia recibo del debate también. era paralizar todas las inversiones que se paralizaron en aquel momento, paralizar las obras, paralizar la tecnología, paralizar las diferentes, porque que yo sepa, ofertas de empleo público durante el gobierno del Partido Popular creo que no hubo ni una. Lleváis 8 años Ni una. Todavía... Ni una. 8.619 plazas en distintas ofertas de empleo público. Eso es un dato. ¿Vosotros? Ninguna. Ninguna. Esa es la diferencia. ¿Que hay que mejorar cosas? Evidentemente, y ahí está el consejero de Sanidad, que es el responsable del área. Y hay una hoja de ruta clara, que lo dice el Plan de Salud Horizonte 2025. Que a mí no me mires, Paco, que mira a los profesionales, no me mires a mí. No, pero si los profesionales y profesionales soy yo también. Que ese discurso de María Dolores Cospedal y del gobierno, que eso está agotado, que lleváis 8 años, es vuestro mea culpa. 8 años gobernando esta región y habéis sido incapaces de tomar decisiones estructurales en el sistema para mejorar. No son estructurales. Sois incapaces las de hacerlo. obras, las inversiones. En atención primaria no habéis alta tomado tecnología, una sola decisión. En atención primaria. Salud mental, que tenemos un problema grave. Pero si estás mintiendo, evidentemente. ¿Estoy mintiendo? Claro que tenemos mientes. un problema grave en salud mental y sois incapaces de desarrollar el plan de salud mental. Claro que mientes, que tiene esta... o no sabes. Bueno, eso tiene pues que ser eso. Que digan los profesionales, vamos a ver, o sea, que las ofertas de empleo público no son una realidad. De empleo público para lo que estamos hablando. O sea, que no hacen falta profesionales para atender a la gente. La realidad del día a día de la sanidad. La realidad del día a día se hace con tecnología, con hospitales, con centros y con personal. Que no valga lo esa es la realidad. Diciendo, Paco. Esa es la realidad del día a día. Que cuente más lo que dicen los profesionales. Vamos a hablar de Albacete, que es lo que nos importa. Vamos a mí hacer, lo que pasa Fernando, en Toledo un pequeño no me alto en el importa. camino que Sí, pero el debate que yo sepa era regional. Albacete, Ahora retomamos y localizamos. Es lo que te digo. Vamos a hacer, si os parece, compañeros, un pequeño alto en el camino. Lo que decimos, tomamos un traguito de agua y enseguida regresamos aquí hablando de sanidad en Calle Ancha. Hasta ahora. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Estamos hablando esta noche de la sanidad, de ese pilar básico en nuestro estado del bienestar. Estábamos hablando de listas de espera, de la situación del Hospital de Albacete, se lo comento por si se incorporaran ahora los telespectadores. Y vamos a hablar ahora de esa carrera profesional sanitaria. Ha sido una de las reivindicaciones. Recuerdo en junio en el Hospital Perpetuo Socorro, bueno, pues una cobertura que hacemos desde esta cadena. ¿Ha cambiado algo la cosa, Nieves? Y bueno, a ver si nos puedes explicar un poquito, bueno, pues para los ciudadanos, ¿no?, el común de a pie, qué supone la carrera sanitaria. Pues mira, quería aclarar, porque es verdad que es un concepto que fuera del entorno sanitario no se entiende y no se comprende, efectivamente. La carrera profesional es un derecho que tienen los trabajadores, en este caso del ámbito sanitario, a progresar dentro de su profesión. ¿Y cómo se progresa? Pues valorando o teniendo en cuenta su experiencia profesional, su formación, su capacidad de investigación y su compromiso con la organización. A todo eso se le da un valor que, si se cumple, tú tienes la obtención de un grado de carrera profesional que lleva un reconocimiento retributivo. Es decir, que no es algo espontáneo que sale de la nada, es algo que hay que ganarse como profesional y que al mismo tiempo es un derecho que viene recogido en la normativa que regula nuestro funcionamiento, en el Estatuto Marco. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues por hacer un histórico, en Castilla-La Mancha conseguimos que se implantase este modelo de carrera profesional en el año 2007.
Hubo dos vías, una extraordinaria y otra ordinaria, de tal modo que llegado el año 2010, pues se convocaba todos los años y se convoca para que la gente que cumpla el requisito, los profesionales, pudiese optar a ese grado de carrera profesional en el año 2012, en el 2010. De tal manera que llega el 2012 y en el 2012 pues se paraliza. Bueno, el fatídico año efectivamente, llega la recortes, crisis y bueno, entre otras cosas, es decir, se recortan en materia educativa en todos los ámbitos, pero bueno, ámbitos, y en el ámbito sanitario, entre otras muchas cuestiones, como la bajada del salario de un 3% y del recorte, por ejemplo, de todo lo que teníamos de acción social. Bueno, entre otras cosas, se paraliza la carrera profesional. Estamos ahora mismo, han transcurrido más de 10 años, vamos ya para 12, porque realmente los últimos profesionales que pudieron echar y obtuvieron ese grado fue en el 2010 y nos encontramos en el mismo punto. Sí que es cierto que ha sido un compromiso Cuando hay un retraimiento de los derechos, estamos en otro ejemplo práctico de que es muy difícil volver a recuperarlos, ¿no? Es muy complejo y muy complicado, pero es cierto que sí que en el programa político y electoral del PSOE venía como un primer punto, uno de los puntos, el recuperar los profesionales la carrera profesional. Además, en el resto de comunidades autónomas, que ya es triste y lamentable, en todas se ha desbloqueado la carrera profesional. Todos sufrieron las mismas paralizaciones y en todas se ha conseguido, excepto en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha no lo hemos conseguido todavía. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues parece ser que públicamente se manifiesta la voluntad de negociar con los sindicatos en la mesa sectorial este desbloqueo, pero nos encontramos con la realidad de que en la última fue una tomadura de pelo, una mesa técnica donde nos presentan un documento que nada tenía que ver con lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Ha cambiado eso algo desde la primavera o seguimos igual? Absolutamente nada. A raíz de eso, todas las organizaciones sindicales nos hemos puesto en Castilla-La Mancha, que tenemos representación en la mesa sectorial de sanidad, pues han conseguido, yo creo que un hecho histórico, es que nos unamos todos, o sea, y demos voz y demos visibilidad a todos estos compañeros y profesionales, incluidas nosotras como profesionales, que estamos impotentes, creando además una diferencia retributiva por el mismo trabajo entre profesionales y entre compañeros que no tiene sentido ninguno. Y nos encontramos en ese punto. Públicamente se manifiesta la voluntad de negociar con nosotros, pero a día de hoy seguimos no igual. Tenemos nada. Juan Antonio. Para mí sí que hay un cambio sustancial, y es que en la ley de presupuestos del año que viene, el artículo 43 habla de la norma específica sobre la retribución del personal en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y dice textualmente: durante el presente ejercicio continuará suspendido el reconocimiento y los nuevos pagos de grado 1, 2, 3 y 4 de la carrera profesional. Esto es una ley, un proyecto de ley que está en el Parlamento y que se va a aprobar el 20 de diciembre, con lo cual el año que viene el gobierno de Emiliano García Paje tampoco va a dar luz verde a los nuevos reconocimientos de grado. Por alusiones, Partido Socialista no sé qué tiene que decir. No, vamos a ver la diferencia entre los despidos y los recortes que tuvieron lugar durante el gobierno del Partido Popular al plan de recuperación, porque evidentemente destruir es facilísimo, ya lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, pero construir y reconstruir no es tan fácil, no es tan fácil. Y eso, pues, en esa tarea está el gobierno regional, en retomar la carrera profesional, en reconocerle los derechos a los profesionales sanitarios, y en ese sentido el presupuesto para pagar a los profesionales sanitarios se ha incrementado casi un 50% desde el año 2015 para pagar. Esos son los datos presupuestarios. Es decir, pero que hay que, en este punto de la carrera profesional, hay que hacer pues un esfuerzo para poder recuperar todavía pues ese derecho que tienen los trabajadores. Silvia, no sé si quieres comentar algo, sí. No, sí, yo en la carrera profesional ha hecho Nieves un resumen perfecto, pero no hay que mezclar unas cosas con las otras. La carrera profesional se anula por la ley 1/2012 de 21 de febrero, el Partido Popular.
de las 2 legislaturas que el señor Emiliano García Paje lo lleva en su programa electoral, tampoco se ha implementado. Entonces, que me parece muy bien que se aumente el presupuesto para pagar a los facultativos. Hombre, tenemos la mala costumbre de querer cobrar a final de mes, porque si y el resto de profesionales sanitarios, sí. La sanidad es que la conforma más la sanidad lo formamos todos, y yo precisamente porque formo parte de un sindicato que no es sectorial ni es de categoría profesional, lo sabe. Pero que por tanto nos estáis pagando, claro, porque hacemos un trabajo. Que habéis aumentado los presupuestos, será porque habéis aumentado también el personal. Es decir, ahora mismo estamos negociando las bases del plan de estabilización. Perdona, una estabilización es que el personal que yo ya tengo, le mejoro sus condiciones laborales y le estabilizo. No estoy aumentando plantilla orgánica, que es lo que tengo que hacer. Aumentar plantilla orgánica, hacer que yo tenga un número de profesionales de todas las categorías, por supuesto, adecuadas a la realidad, con unos ratios reales, no los que ya están obsoletos, y pagarles a final de mes. A mí, si tú me dices que has aumentado el presupuesto en capítulo 1, me parece fenomenal, que es lo que debe ser, pero eso no tiene nada que ver con que se nos pague o no se nos pague la carrera profesional. Y si decidís un día ponerlo en marcha, ya de paso, acordaros de que los interinos también tienen derecho a cobrarla, porque CESIF hemos tenido que ir a los juzgados y hemos conseguido que se les pague a aquellos que tenían el grado 1 reconocido, como otros sindicatos. Sí. Bueno, la primera fue, porque depende del juez que te toque. A ver quién se pone la medalla. Claro, es que si yo he ido, perdona, la medalla, si yo tengo la primera sentencia, la tengo, y si tengo una sentencia en septiembre de 22 que ha condenado al SESCAM a pagarle más de 30.000 euros a un trabajador. Silvia, claro que venga, sí, pero que te estoy diciendo que la primera lo conseguimos nosotros, y es así. Pues es que no es cierto tampoco, no, pero es que tampoco es cierto. O no, porque por lo que pero que te estoy diciendo que, bueno, a mí sí, aquí cada uno le interesa lo que le interesa. Entonces lo que te estoy diciendo es que la carrera profesional, por favor, tener en cuenta también al personal interino para evitar luego tener que protestar por lo otro. Esto me recuerda a los interinos también de educación. Claro. Tienen mucha lista. Tienen los mismos derechos que el propio. Y el consejero de Sanidad me parece que no nos puede decir, tal con la que está cayendo y lo que estamos teniendo, que no sé de qué nos quejamos, que la carrera profesional es los trienios, que es la antigüedad que tenemos. Como muy bien ha dicho Nieves, hay todo un montón de apartados que son los que se tienen que tener en cuenta. Y si vais a hacer una derrama para la carrera profesional, podéis poner también la productividad del año 20, 21 y 22, porque es una idea que os lanzamos aquí. Sí, pero si me permites un dato, porque se ha comentado del aumento estructural de personal, aproximadamente 36.000 profesionales sanitarios del SESCAM, un 31,8% más que en 2015. Sí que ha habido un aumento. Yo en ningún momento que recuerde he dicho que no se hubiera aumentado. Obviamente. Yo en ningún momento he dicho eso. Yo he dicho que no tenemos autovías y no tenemos otras cosas buenas. Claro. Entonces, ese es el futuro. Lo que he dicho es que si aumentas la plantilla... Que no es un dato para provocar, es un dato. No, pero ese dato no tiene nada que ver con la carrera profesional de la que estamos hablando. No, pero sí todo lo que sea mejorar sí que has comentado que no confundamos las plazas del plan de estabilización con un aumento de plazas estructurales. Has dicho eso. Entonces, claro, 36.000 profesionales sanitarios, un 32% más. Pero que ya son plazas que... Es decir, de las 300 plazas que ha anunciado para el 30 de diciembre, es que el plan de estabilización son las plazas que estaban. Ninguna son nuevas. Están diciendo lo mismo que yo, claro. Emiliano García Paje anunció 300 plazas de médicos y ninguna es nueva. No. Eso que lo sepa la ciudadanía. O sea que el horizonte de plantilla que había en el 2015... Claro, estabilización. Si hay un 31,8% más de plazas de personal, es que no ha habido plazas de personal, ¿no? Estamos hablando del plan de estabilización, que son dos cosas diferentes a lo que tú estás diciendo. No, pero sí sé perfectamente. En todas las administraciones públicas tienen planes de estabilización. Los conocemos perfectamente. Es que yo no he dicho que... Pero Emiliano García Paje sí, tú me lo acabas de decir. No, yo acabo de decir que el SESCAM tiene una plantilla de aproximadamente 36.000 profesionales y que eso comparado con el 2015 es un 32% más.
Ese es el dato. Y seguramente cuando ese es el Castilla-La dato. Y Mancha no me refiero recibió al la plan de competencia, estabilización. dato, será un 60 o un 70%. Pero esas más. plazas están dentro del plan de estabilización, que es lo que estábamos diciendo. No, Nadie ha cuestionado si ha habido más. ¿Cómo van a ser todas las plazas? Estamos- ¿El 32% va a ser tu estabilización? No puede Desde el ser. 2016 Estamos en están la recta contabilizadas final las del plazas. programa, Silvia, y antes de dar paso a las conclusiones finales, bueno, pues me gustaría que habláramos también de infraestructuras, porque obviamente, bueno, pues estamos hablando de esas mejoras, ¿no? Para el personal facultativo, para enfermeros, pero también no podemos dejar de lado, bueno, pues esas obras del hospital que dicen no son obras nuevas, son obras de remodelación. La gente epiteta ahí un poquito, en fin, pasas por la circunvalación y ves, bueno, pues la evolución, el matiz que van cogiendo. Y antes, fuera de cámara, estábamos comentando, bueno, pues las necesidades también del Hospital General de Albacete, un hospital que se inauguró en el año 85-86, no recuerdo bien la fecha, 85. 18 de abril del 85. Mi hija nació el 16, te lo digo por eso. Lo Y sabes, le lo cogió el tienes traslado. marcado. Y pasó de un hospital con 2 camas a un hospital con 3 camas. Bueno, pues intramuros, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Qué realidad se vive en nuestro hospital, Fernando? Yo no he dicho nada de carrera profesional, pero sí voy a decir unas palabras. Con lo que Paje se ahorró en carrera profesional, puede hacer 4 hospitales en Albacete. Eso de entrada, ¿eh? Y es injusto que yo lo prometa en el 2015, en el 2019 y ahora en el 2023, cuando a los sindicatos nos dijo que lo daba en el 27 y sin retroactividad. Sí. La palabra está para cumplirla. Y el hospital de Albacete era un hospital nuevo para Albacete, no una remodelación del que tenemos. Y esto es una remodelación, el plan director. ¿Eh? Y mientras lo están haciendo, quien sufre son los pacientes, los trabajadores y los vecinos. Y los trabajadores, es lo que he dicho antes, los residentes con pulgas en la habitación de residentes, sin tener una cerradura que cierre la puerta y pasando frío. Así están los residentes de familia. Es una verdadera vergüenza. Vergüenza. Ese es el hospital que tenemos. Pero claro, ¿cómo vas a pedir comodidad a los residentes cuando tenemos 3 pacientes por una habitación? Y una resonancia magnética, que no es de última generación, cuando hemos sabido que en Toledo hay 3. ¿Qué pasa? ¿Que Toledo es más importante que Albacete? Esa es la pregunta que yo Ese me agravio hago. comparativo. Rápidamente vamos con el tema infraestructuras antes de dar paso a las conclusiones. Bueno, Nieves. realmente es que no voy a decir nada que no sepamos todos cuando hemos pasado por el hospital. Es una evidencia. ¿Estamos peor que hace un año? Sí, sí que estamos peor ahora mismo. Probablemente cuando finalicen las obras estaremos un poquito mejor. Pero a día de hoy, y mientras dure todo este tema de las obras, estamos muchísimo peor. Se ha tirado parte del hospital y un edificio que se estaba utilizando, que era el CAS. Hay ruido constante, tiembla absolutamente todo, se filtra el polvo. Bueno, hemos tenido que... Bueno, esto también rompe una lanza a favor. En cualquier tipo de obras se supone que es Claro, para pero mejor, este ¿no? Y es problema algo no lo tendríamos, que debemos como han soportar dicho, con cierta empatía. Este problema no lo ciudadana. tendríamos porque si se hubiese hecho desde un principio como se tenía que hacer, que es, como ha dicho Silvia y Fernando, un hospital nuevo, desde cero, como lo tienen, pero es que lo tienen todas las provincias. O sea, Toledo tiene un hospital nuevo, Guadalajara ha hecho una remodelación y prácticamente tiene, o sea, menos Albacete, cuando ya partíamos de un hospital que no reunía las condiciones. Eso se agrava con la obra y probablemente estaremos un poquito mejor, pero tampoco va a ser la panacea. El espacio va a seguir siendo insuficiente, totalmente. Paco. Pues tenemos una obra en curso que estaba paralizada. No una parte será remodelación, pero una parte es obra nueva, porque ahí están los edificios. Que yo sepa, 2 edificios son nuevos. Por lo tanto, no creo yo que... Y un parking también, porque tendrá que aparcar tanto los familiares, los pacientes y los profesionales. Entonces, ahí se garantiza en el presupuesto del año que viene, pues, la dotación para continuar con las obras del hospital y también obras importantes en atención primaria, unos 22,5 millones de euros. Es decir, que las obras se retomaron desde el anterior mandato de Emiliano García Paje y se están continuando a buen ritmo. Juan Antonio. Bien, yo creo que las infraestructuras de la provincia de Albacete
requerían de Podéis hablar también de las de la región, estamos hablando, claro, bueno, llevamos a lo nuestro, obviamente, pero bueno. Estamos hablando, pero bien, sí. que me parece bien, es decir, falta tiempo. Yo creo que esas infraestructuras en la ciudad de Albacete deberían llevar mayor celeridad, bajo mi punto de vista. Sí que es cierto que hay un presupuesto. Ha habido problemas también. Hay un presupuesto anual que es más o menos similar todos los años. Estamos hablando, creo recordar, que en el entorno de 22 millones de euros es lo que recogen los presupuestos, pero vamos a dar, ¿no? Bueno, el beneficio de la duda ante la posibilidad de la nueva infraestructura. Sí que es verdad que al final el Hospital de Albacete y la ciudadanía de Albacete merecía una infraestructura que seguramente estuviese ya bueno, pues acondicionada a los nuevos tiempos. Yo creo que al final el proyecto, desgraciadamente, no lo va a ser así, pero yo lo que sí que le solicito al Gobierno regional es que ponga énfasis en el desarrollo de las inversiones en Castilla-La Mancha. Solamente decir un dato: a ejecución presupuestaria 30 de septiembre de 2022, en Castilla-La Mancha solo se ha ejecutado este año el 22% de lo previsto. Es decir, se presupuesta mucho en el presupuesto, que se van a hacer muchas obras, pero solo se ha ejecutado el 22%. Silvia. Bueno, pues por no alargarme, suscribo lo que han dicho mis compañeros sindicales. En cuanto al hospital, el resumen es: Albacete y su ciudadanía no se merece este hospital, no se lo merece desde hace años. El problema de la obra es que da problemas de salud a los trabajadores, por supuesto, y a los pacientes. El polvo genera mayor riesgo de infecciones. Intentas hacer una audiometría, claro, yo como soy otorrino voy a lo mío, y tienes ahí al lado el otro con la retroexcavadora y no se puede. Intentar auscultar pacientes en según qué zonas es claramente dificultoso. Todos ponemos de nuestra parte, sí. Los profesionales, como siempre, estamos arrimando el hombro para que todos vaya a ir mejor para los pacientes nuestros. Pero que nos tienen trabajando en unas condiciones que no son las adecuadas, por decirlo finamente, no son las adecuadas, es así. Es que no se trata lo de digan, molestias, que no es molestia. Es una falta de que no puedes trabajar adecuadamente. Yo, ¿cómo voy a decir si este paciente tiene un soplo o no tengo un soplo? Sí, no si tengo allí el martillo pilón. Es que es así, o sea, es que es así, nos reímos, pero no tiene ninguna gracia. Entonces creo que Albacete ha sido muy maltratado por los servicios centrales del SESCAM, independientemente de quién sea la persona que esté sentada en la consejería, en la presidencia o en la gerencia del SESCAM. Vamos ya, si os parece, con las conclusiones finales. Ahora sí que sí, recta final del programa, lo que decimos siempre, bueno, pues micros abiertos para cualquier reivindicación, subrayar una idea, lo que se nos ha quedado en el tintero, bueno, pues desde la comunidad sanitaria. Fernando. Sí, yo quiero decir dos palabras. Ahora que se ha puesto tanto de moda europeizar por el delito de secesión y se han dado tanta prisa, pues ahora lo que pedimos los sanitarios es europeizar el sueldo de los sanitarios. Que nos homologuen al resto de Europa. Eso evita también esa fuga de cerebros que no hemos tratado un poco de forma somera, pero bueno, que sabemos. Eso es la que primera. está ahí, ¿no? La segunda, no se puede convertir lo vergonzoso en honesto. No debemos. Y tercera, decir al señor Paje que Albacete no está con Murcia, pertenece a Castilla-La Mancha. Nieves. Bueno, yo como sindicato profesional, como SATSE de enfermería, bueno, pues quiero reivindicar y quiero poner de manifiesto la escasez de plantillas que hay, de plantillas de enfermeras, de fisios y de matronas, y bueno, apoyar el resto, evidentemente, porque se trabaja en equipo y colaborativamente, y bueno, y sobre todo reivindicar también hemos perdido, o durante muchos años perdimos muchos derechos, no solamente retributivos, que también, sino también derechos como profesionales, y yo quiero aquí reivindicarnos a todos los profesionales que hemos dado la cara durante la pandemia, cuando había mucho miedo. Es que parece que como tenemos esta... es verdad, este recuerdo tan cortito, fueron épocas muy difíciles, muy duras, con muchos llantos, con muchos lloros, con mucha impotencia, con mucha frustración, y que lamentablemente nos están pasando factura ahora,
después de 2 años, cuando el tema está un poquito más y no tenemos ningún tipo de reconocimiento por parte de Dirección General de Recursos Humanos y del SESCAN. Entonces, yo creo que es el momento de que se tenga en consideración todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, pues precisamente mejorando todo este tipo de cosas. Y evidentemente, lo que coincido, Albacete y los ciudadanos de Albacete necesitamos un hospital que pueda atender nuestras necesidades. Con eso nos conformamos. Diputado provincial de Sanidad. Pues nada, el compromiso firme del Gobierno regional yo creo que está claro con un pilar fundamental del estado de bienestar, que es la sanidad pública. Lo tiene meridianamente claro el consejero y lo tiene meridianamente el presidente de la región, Emiliano García Paje. Y así lo refleja también en los presupuestos, ¿no? Porque, bueno, pues es la cartera que más se lleva, sí, como es obvio también, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues ese compromiso es firme para recuperar todo lo perdido desde los años que se gobernó anteriormente y que hubo una paralización total en inversiones, en personal y evidentemente redunda en la atención sanitaria, y también, pues evidentemente, con esta crisis sanitaria, con la pandemia del COVID, también ha habido pues un frenazo en, por ejemplo, las listas de espera, que se tiene que recuperar con este plan de choque para poder llegar a tener unos datos aceptables. Hemos pasado pues de esa situación a otra situación que nada tiene que ver, porque se ha puesto en valor pues todo el esfuerzo, en primer lugar, de los profesionales sanitarios, de todos los profesionales que conforman el servicio de salud, el presupuesto, las inversiones, las obras que se están realizando y retomadas, y la alta tecnología para poder tratar adecuadamente y diagnosticar bien. Dos datos: la prevención, la salud pública son fundamentales. El cáncer, por ejemplo, de colon, pues todas las colonoscopias, las miles de colonoscopias que se hacen, y se ha evitado pues, con ello que avance una enfermedad si no se diagnostica precozmente, ¿no? Pues eso es un ejemplo de inversión en salud pública. La hoja de ruta yo creo que está clara, el plan de salud, horizonte de 2025, y yo creo que se va por buen camino, y que el Albacete contará con un hospital con arreglo a su necesidad y a la población. Juan Antonio Moreno, Partido Popular. Bueno, yo brevemente, yo creo que tras 8 años de gobierno de Emiliano García Paje, todos estamos viendo el resultado en el ámbito de la gestión sanitaria, y lo estamos padeciendo en este momento todos los ciudadanos de Albacete y de la región, ¿no? Yo sí que quiero en último lugar, pero en primera instancia, decir que los profesionales, los grandes profesionales que han sacado adelante el sistema sanitario público en un momento en donde no había pilotando la nave absolutamente nadie, nunca serán lo suficientemente reconocidos, y yo desde aquí, en el día de hoy, quiero transmitirles tranquilidad a todos ellos ante un posible cambio de gobierno el año que viene en esta comunidad autónoma. Tranquilidad en el sentido de que vamos a trabajar para poner en el centro, en el foco, el centro de la atención sanitaria a los profesionales y a los pacientes de esta región, porque yo creo que no han sido lo suficientemente valorados en esta comunidad autónoma. ¿Tendrá la oportunidad, por tanto, el Partido Popular de hacer un hospital nuevo para Albacete? Pues tendrá que sentarse el Partido Popular, como quiere hacerlo, con profesionales, representantes del ámbito médico, de enfermería y de todas las profesiones sanitarias, de los colegios profesionales, que además esta ciudad es sede de muchos de ellos, de Castilla-La Mancha, y tendrá que elaborar el plan que los profesionales creen más adecuado para atender las necesidades de los pacientes. Y si ello lleva aparejado la instalación de nuevas infraestructuras, pues llevará aparejada nuevas infraestructuras. Cerramos con CESIF. Silvia Crusat. Bueno, pues nosotros lo que pedimos de CESIF es, por un lado, que haya una modificación jurídica, de forma que se deroguen 3 leyes, que ya consideramos las leyes de la vergüenza: la Ley 4 de 2011, la 1 de 2012 y la 6 de 2012.
Luego queremos que cuando se vayan a planificar las plantillas orgánicas del SESCAM para las nuevas plazas que se vayan a crear de todas las categorías profesionales, que no las puedo desglosar todas por razones de tiempo, se tenga en cuenta realmente no los ratios que nos cuentan en todos los estudios, sino en dónde nos movemos. Tenemos una población en España donde 1 de cada 5 habitantes tiene más de 65 años, es una población envejecida, también envejecemos los profesionales, que hay que tenerlo en cuenta, y por tanto las cargas de trabajo de los pacientes y los cuidados que nosotros queremos centrar, lo que es el trabajo de los personal sanitario alrededor del cuidado del paciente, tienen que ser lo básico, tanto a nivel de centro de salud, de lo que es la prevención, hospital y centros sociosanitarios, que se nos ha olvidado, donde tenemos unos ratios de la enfermería en función de como si fueran residentes, cuando muchos de esos residentes son pacientes. Y dentro de estas leyes de la vergüenza, quiero lanzar una lanza en especial a favor de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, porque su labor de cuidado de los pacientes durante la pandemia, todos hemos participado, pero ha sido muy importante. Y gracias a esa ley no se les puede reconocer el grado, el C1 que ellos tienen, ¿vale? Que está reconocido en el artículo 66 del EBEP, y esa ley se les bloquea. Entonces, me parece que unos profesionales que han estado lavando los pacientes, cuidándolos con todo el mimo, a veces siendo las únicas personas que les podían dar la mano, en un momento, como otros muchos, pero en este momento creo que hay que reivindicar que no algo que un personal técnico de grado medio que no pueda tener un C1 porque hay una ley que se lo impide, me parece que no procede. Entonces, ya no hay más palabras por parte, de los políticos, ya nos han dicho todo lo que tenían que decir, no hace falta que nos digan que somos muy buenos, que ya lo sabemos, lo que queremos es que nos lo demuestren con hechos. Eso es lo que a mí me gustaría. Pues nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias a todos por participar, a los nuevos, a los que repetís en Calle Ancha. Os prometo un debate sobre sanidad, y más en el año, bueno, pues en el año que se nos avecina. Han sido muchas pues las cuestiones todavía pendientes, o que podríamos haber ahondado un poquito más. Lo ha comentado también Silvia ahora mismo, bueno, pues con este tipo de personal sanitario. Y gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Saben que regresamos el jueves que viene aquí en el plató de Calle Ancha con todo lo que nos pida Paso, lo local, regional, sanidad, educación. Aquí estaremos. Feliz semana. Adiós.